y estamos saliendo en directo, ¿no es cierto?, por la radio de la Universidad Nacional de Jujuy, la UNJU Radio, la 929, desde el predio del rectorado de la propia universidad, ahí en San Salvador de Jujuy. Luego, desde ya, esto va al mundo, como solemos decir. Llevamos ya más de 23 años transmitiendo nuestros programas. Anteriormente, hasta un mes atrás aproximadamente, eran los martes a las 14 horas, el histórico horario, pero desde hace más o menos un mes, como decía recién, en este horario de 9 a 10 los sábados. Como lo adelantábamos ayer en las redes sociales, qué momento que nos toca, ¿no? Tremenda semana económica poníamos, el salvataje de Estados Unidos, el rol de la energía en el reseteo global, no es un tema menor con lo que también ha ocurrido a nivel global en estas horas. Sábado 9 horas, Comercio Exterior Siglo XXI, con el ingeniero Víctor Bronstein como invitado, el titular del CEPIS. Ya vamos a charlar alrededor de qué es esto y de sus últimos informes y de sus últimos, diríamos, publicaciones en medios donde muy inteligentemente analiza la coyuntura, aún antes de los aranceles de ayer. Poníamos como invitado por UNJU Radio más Instagram acá, Miguel Ponce, ¿no es cierto? A ver, y resulta obvio este adelanto, me parece, ¿no? Tanto a nivel mundial, con el recrudecimiento feroz de la guerra comercial a partir de ayer. Este fin de semana todas las cadenas de suministros están estresadas, ¿no es cierto?, y crujiendo por esta situación que también va a tener, y ya tuvo ayer, impacto en los mercados, pero piensen ustedes, empresas como Nvidia tienen un 20-25% de sus rentabilidades y de sus valores en función de cómo va su operación en China, ¿no es cierto? Por lo tanto, va a impactar en el Nasdaq, en el Standard & Poor's 500, Standard & Poor's, bueno, todo esto por el 100% de aranceles fijados ayer, agregados por Trump a China, a partir de una resolución que luego vamos a analizar, tomada horas antes por China en relación a la utilización de tierras raras y todo este tipo de situaciones. Pero claro, este escalamiento de la confrontación entre China y Estados Unidos, como decía recién yo, con bolsas en colapso, el oro marcando nuevamente niveles históricos, ya está en los 4.050 más o menos la onza, rumbo a los 5.000 seguramente en las próximas horas. Y claro, en esta guerra comercial Argentina aparece involucrada muy directamente por dos cuestiones. Uno, la explicación que Bessett da a la noche, luego el jueves a la noche, ¿no es cierto?, en la cadena Fox, en un reportaje que ya ha pasado a la historia, donde los argentinos nos enteramos, no por funcionarios argentinos, sino por el secretario del Tesoro, ¿no es cierto?, en inglés. Nos enteramos primero por escrito, en inglés, sobre de qué se trataba el famoso salvataje y el swap y la intervención inédita en el mercado de cambios de Argentina, de un tesoro o un banco central, o el que es el Tesoro de Estados Unidos, extranjero por primera vez en la historia política y económica de Argentina. Bueno, en ese marco además nos enteramos por el secretario de que la frase del presidente habría sido: Milei se ha comprometido a que China salga de Argentina. Bien, estamos involucrados en esta guerra de hoy, esta guerra comercial, claramente involucrado por las características y los condicionantes que este salvataje de Estados Unidos, yo diría, al presidente Milei, al gobierno del presidente Milei, y tratando también de salvar a sus candidatos, porque digamos claramente, este no es un salvataje acordado con la República Argentina y con sus instituciones, ¿no es cierto?, solo con el Ejecutivo. Y no sabemos tampoco qué es, porque no tenemos ninguna información oficial al respecto. Recién ayer lo escuchamos al presidente hablar del histórico salvataje de Estados Unidos y todavía los ministros, el área de Economía, no ha dicho una palabra al respecto.
Solamente hemos visto esa intervención de 24 millones. Tampoco fue tanta, pero ayudó a que el dólar, que andaba allá por los 1.470 y algo, con la intervención a través del Santander, bajara en el entorno de los 1.440, una cosa así. Bueno, como todo tiene que ver con todo, como se suele decir, la paz que en el conflicto de Gaza había traído un impacto global, que había generado en términos económicos un rally alcista en los mercados, que duró horas duró, por estos aranceles del 100% impuestos agregados, ¿no es cierto?, por Estados Unidos a China, luego de esta decisión china que yo decía de horas antes sobre el uso de sus tierras raras. Lo explicaba yo anoche cuando estaba ahí en La Nación Más, en el programa de Maxi Montenegro, donde estábamos invitados López Murphy, el embajador Diego Aguilar, que fue embajador tanto en Estados Unidos como en China, así que imagínense, y yo contaba qué es lo que decía yo ayer, éramos los tres invitados, ¿no es cierto? Aguilar, López Murphy y yo. Justamente yo contaba ahí que China es propietaria del 90% de las reservas de tierras raras a nivel mundial. Y obviamente estas tierras raras son claves para todas las tecnologías vinculadas a la inteligencia artificial, al desarrollo de la inteligencia artificial y también a industrias tecnológicamente avanzadas, digo, la de automóviles, los aviones, incluyendo los aviones de guerra, los radares, bueno, todo lo que tiene que ver también con la industria armamentística. Así que imagínense, acá, y este es un programa de comercio exterior, no podemos hacernos los distraídos en relación a uno de los mayores condicionantes de este salvataje que están en juego, ¿no es cierto? Repito, vese textualmente en el reportaje de Fox del jueves a la noche, dice: Milei se comprometió a sacar a China de la Argentina. A ver, como lo contaba yo anoche y lo analizábamos todos, China junto con Brasil son los principales socios comerciales de Argentina. Ayer mismo, ni bien conocido esto, en medio de la turbulencia que se vivía, no acá, porque acá era feriado, pero en Estados Unidos no era feriado, y las bolsas caían y todo se complicaba en términos de el escalamiento de la guerra comercial, las cadenas de suministros totalmente alteradas, y pensando cómo se reacomodan a esta nueva situación que en principio entraría en vigencia el 1 de noviembre. Pero además me entraron a llamar dueños de frigoríficos cárnicos. Y yo les decía, claro, ¿por qué estaban preocupados? El 90% de la carne que exporta Argentina va a China. 90%. Eso está en peligro. Me llamaban bodegueros de San Juan, que el 100%, porque no logran vender por la recesión en el mercado interno, el 100% lo fabrican con etiquetas en chino. ¿Se entiende? El principal destino exportador de esas bodegas es China. Allí hemos ido conquistando, me tocó estar presente en una misión, ¿no es cierto? Justamente cuando Aguilar era el embajador allá, que nos recibió en la embajada, en el momento, voy a contar una anécdota, en el momento en que se producía oficialmente el lanzamiento de la ruta de la seda. Habíamos viajado muchísimos empresarios, yo iba en representación de la Cámara de Importadores de la República Argentina, imagínense, era tratado con guante de seda y alfombras rojas. Y tuvimos, entre comillas, turísticamente una gran suerte, porque habitualmente uno llega a Pekín, a Beijing, y cielos grises,
cielos grises, por la polución. Beijing está rodeada, como muchas de las grandes ciudades del mundo, por un cordón industrial sumamente poderoso que, por supuesto, contamina. En China, el cambio de la matriz energética, después lo vamos a tocar con Víctor, es el más lento del mundo. Ni siquiera hablan casi de esto. Llegamos a Beijing 2 días antes y estaba totalmente despejado, sol pleno, cielos celestes. Las fotos que tengo del recorrido de la muralla china antes de las reuniones marcan esto. Yo, todos se sorprendían. Cuando fuimos a verlo a Aguilar le dijimos, hemos encima tenido suerte. No, qué suerte. Para que ustedes tuviesen esto y todos los visitantes que han caído para el lanzamiento de la Ruta de la Seda oficialmente, el gobierno ordenó parar la producción. Se pararon. Las plantas que rodeaban a China se pararon. No había polución alguna. Entonces los cielos estaban absolutamente despejados, celeste, el sol y todo brillaba. ¿Se entienden el poder que implica en términos de Estado parar la producción para generar un escenario, montar un tinglado, como les gusta decir a los españoles, favorable a lo que vos estás buscando mostrar? Bueno, en este marco, el tema de las tierras raras también aparece en lo que supimos a través de Besset esa noche en Fox. Dice explícitamente, yo no sé si Besset el sábado ya sabía, el jueves a la noche en ese reportaje ya sabía lo que iba a ocurrir el viernes a la mañana con la resolución china. Yo quiero que ustedes tomen conciencia de qué se trata lo de China. China toma una resolución que voy a ver si la tengo acá exactamente. China toma ayer una resolución muy temprano, que es la que origina la bronca de Trump y la respuesta inmediata, por el cual dice las entidades, la leía yo ayer en La Nación Más también, las entidades extranjeras ahora deben obtener una licencia de exportación si reexportan a fábricas en el extranjero, fuera de China, cualquier artículo que contenga más del 0,1% de materiales controlados de origen chino o que se produzcan utilizando tecnologías de tierras raras de origen chino. Repito, más del 90% de las reservas de tierras raras está en poder de China. La reacción en Estados Unidos fue tremenda, pero hay una frase de uno de los capos, Dmitry Alperovich, no tiene nada que ver con el Alperovich de acá, que es cofundador del grupo de expertos Silverado Policy Accelerator, que dice explícitamente, es un equivalente económico a una guerra nuclear, un intento de destruir la industria estadounidense de inteligencia artificial. ¿Escucharon la contundencia de la frase de este experto, ¿no es cierto?, de este hombre protagonista del tema del desarrollo de la inteligencia artificial en Estados Unidos y en el mundo? Digo esto para que ustedes tomen idea de la dimensión de lo que estamos hablando y del entuerto en el que estamos metidos, porque nosotros también tenemos tierras raras, y entonces claramente Besset nos informa desde la cadena Fox y en inglés que las empresas norteamericanas seguramente van a ser muy bienvenidas en Argentina cuando vengan a trabajar. Él habla de uranio, de tierras raras desde ya, que es lo que más le interesaba, pero también habla, creo, de litio y de cobre. No estoy tan seguro. Me acuerdo muy claramente de uranio, estamos hablando de energía nuclear, desarrollo de energía nuclear, y de tierras raras, inteligencia artificial. Justo el mismo día. Perdón,
24 horas antes, lo dice Bessel, que se anuncie la inversión que se vanaglorió Milei ayer de este desarrollo, que lo vamos a tocar con Víctor también, ¿no es cierto?, en la Patagonia, ¿no es cierto?, que vienen a efectuar los dueños, diríamos, del ChatGPT, ¿no es cierto? Después vamos a tocar en detalle esto porque también está imbricado en este debate que estamos conversando. Pero claro, además de esto tenemos inversiones chinas en Argentina, tenemos las inversiones justamente en el tema litio. Estamos transmitiendo desde Jujuy. En Jujuy y Salta, los principales inversores en el tema litio son de China. Digo, tengamos en cuenta con qué cosas nos estamos metiendo. Hay quien dice que uno de los condicionantes es el levantamiento, el retiro o la clausura de la base china de observatorio del espacio, como dicen, o de estudios del espacio. Y también que en contrapartida, ya esto afecta de manera directa nuestra soberanía, ¿no es cierto?, está planteado la base norteamericana en Tierra del Fuego, que sería una base de la OTAN y sería además con submarinos nucleares en una zona de paz como es decretada siempre la Antártida y zonas de influencia. Todo muy complicado. El argumento planteado en las mesas de negociación habría sido: si para el swap chino ustedes pusieron sobre la mesa y permitieron la instalación de esta base militar china, dicen ellos, que sería una base militar china, la que tenemos en Neuquén, para el swap que le estamos largando nosotros, que es mayor que el de los 18 millones de 18.000 millones de China, ahora estamos hablando de 20.000 millones, ponemos sobre la mesa también la base norteamericana en Tierra del Fuego, que sería una base de la OTAN, en momentos en los cuales ayer Trump prácticamente pide la expulsión de la OTAN de España, porque España es el único país que se ha resistido públicamente a aumentar su presupuesto de compra de armamentos al 5% de su PBI, solamente, como lo ha dicho Pedro Sánchez, al 2%, porque ellos cuidan las fronteras occidentales, las fronteras atlánticas de la OTAN. Bien. Digo para que tengamos en cuenta la complejidad de lo que estamos hablando. Ni hablemos nuestras exportaciones de granos del complejo cerealero argentino. ¿A dónde van? Pero además, con toda esta imbricación de intereses, porque a diferencia de nuestra economía, que sería complementaria de alguna manera con la de China, donde no competimos, en cambio con Estados Unidos competimos. Fíjense ustedes el despelote que tenemos con los farmers, con los productores de soja de Estados Unidos, que primero se quejaron por el tema de la baja arancelaria, ¿no es cierto?, para obtener dólares rápidos que hizo Caputo hace 10 días, 15 días, ¿no es cierto?, el escándalo de las 5 cerealeras, 6 cerealeras, y los farmers quejándose. Mucho más ahora se quejan por el salvataje. ¿Pero cómo? Estamos salvando, dedicándole dinero de los contribuyentes norteamericanos para salvar a Argentina, que ha realizado operaciones con China de venta de granos que nos ha perjudicado a nosotros. O sea, el presupuesto de los Estados Unidos y de los contribuyentes de Estados Unidos en un momento de crisis como el que está atravesando en este momento, que tienen parado a la administración por el famoso shutdown, es decir, no han logrado acuerdo en el presupuesto y se para todo, donde están echando gentes, donde hay problemas en los servicios de salud. En ese momento los contribuyentes norteamericanos están ayudando a un competidor que le quita negocios a los farmers sojeros de los Estados Unidos. ¿Entienden la complejidad? Por lo tanto, tenemos que decir claramente que estamos pisando horas, yo diría, decisivas.
¿Qué pasa con el swap? Los norteamericanos nos van a dar 5.000 millones para que cancelemos lo activado del swap chino, y entonces serían dólares que nos daría Estados Unidos para que se los pasemos a China y cancelemos el swap. No se entiende. En medio del escandalete que hay de los demócratas allá en el Capitolio, ¿no es cierto?, donde están diciéndole de todo y oponiéndose. Ayer hubo una presentación formal para que el Parlamento de Estados Unidos se oponga al salvataje de Argentina. No va a tener, supongo yo, gran éxito esa iniciativa, pero lo concreto es que estén todos los medios unidos. ¿A qué imagen? A la del presidente en su show en el Movistar Arena. Entonces, todos los memes, todas las intervenciones en redes sociales es: el contribuyente de Estados Unidos va a poner 20.000 millones de dólares para el salvataje de un país presidido por y pongan el calificativo que ustedes quieran y se imaginen. Todos están puestos allí, con análisis que a veces no pasan ni por lo económico ni por lo político, sino por otras disciplinas. La afectación en las últimas horas, en las últimas semanas, el aceleramiento de la afectación reputacional de Argentina es inédito también. Pocas veces yo he recibido tantos llamados desde el exterior preguntándome si era verdad lo que estaban viendo en las imágenes televisivas por este recital y por lo que nos estaba pasando en términos de salvataje, que para explicar que sí, que tristemente es una verdad que estamos viviendo. Lo vamos a tocar esto seguramente en 1 minuto, 2 minutos con Víctor Bronstein, pero me interesaba que tomáramos dimensión del tiempo inédito que nos está tocando vivir. Jamás hubo una intervención de un banco central extranjero en el mercado de cambios de Argentina. Jamás nos enteramos por otros funcionarios en inglés y no por los nuestros de políticas que tienen que ver con la administración de nuestro gobierno, del gobierno de nuestro país. Es una situación donde la palabra vasallaje ya es hasta suave, hasta elegante. Nos nacen cosas mucho más duras para calificar este momento y estas actitudes del actual gobierno argentino, sobre todo si se tiene en cuenta que en el medio de los escándalos políticos que se están viviendo, los narcos que todavía no han sido enviados, deportados a los Estados Unidos, que está reclamándolo, que seguramente va a ser firmada por el presidente antes de la reunión del martes, ¿no es cierto? Porque no puede llegar ahí habiendo demorado el pedido de la justicia de Estados Unidos a reunirse con el presidente de los Estados Unidos, me imagino. Pero bueno, en medio de todo esto, esta situación tiene que hacernos tomar dimensión de lo que estamos viviendo, de lo inédito que estamos viviendo y de cómo esto nos puede afectar en el medio de una campaña electoral que cuenta con estos ingredientes de la ayudita de los amigos para intentar evitar lo que ya el propio gobierno de Estados Unidos y el propio Fondo Monetario Internacional está visorando. Una derrota del oficialismo y, por supuesto, el pedido de que empiece a construir gobernabilidad para tratar de encarar por lo menos las cosas a las que se comprometió a cambio de la ayuda del Fondo Monetario y también del gobierno de los Estados Unidos. Estamos hablando de empezar ahora sí a atesorar reservas, no intervenir en el mercado cambiario, después del 26 estamos hablando, y un cronograma de reformas estructurales que ayer empezaron a ser relatadas por el propio presidente en este acto de campaña que hizo en una planta industrial. Estas son las reformas estructurales: laboral, impositiva
y jubilatoria. En un minuto lo sumamos a nuestra charla al ingeniero Víctor Blaustein. Hacemos una pequeña cortina y volvemos. Yo te escucho, te veo perfecto, vos estás ya sumado al streaming de Comercio Exterior Siglo XXI aquí a través de la radio de la Universidad Nacional de Jujuy. Víctor, obviamente el motivo ya lo conoces, te estamos convocando por, yo te diría, 2 temas puntuales. Uno, un muy buen reportaje, mejor dicho, nota tuya, en página 12, si no me equivoco, quiero que la relates tú, aparecido donde, bueno, ponías, antes de todo este escalamiento de las últimas horas, ponías sobre la mesa un poco los protagonistas de este tiempo en términos energéticos, ¿no es cierto? Y por otro lado, tengo delante mío también el último informe del CEPIS, ¿no es cierto?, del centro de estudios que vos dirigís desde hace tanto tiempo y que tiene tanto respeto en el ambiente. Me gustaría que comenzaras con una síntesis de esto y yo voy después a la pregunta. Avanti. Bueno, sí, bueno, en la nota que salió en La Política Online, no en página. Tenés razón, La Política Online. En La Política Online, donde yo hago un poco, me adelanto a lo que está sucediendo ahora, ¿no? Sobre por una semana, veía venir lo que estaba pasando en el mundo geopolíticamente y la preocupación que ahora se nota en el acuerdo que quiere impulsar Trump con nuestro país, donde nos compromete en algunos recursos, ¿no? Es decir, porque ahí yo empezaba con la cuestión que ocurrió a principios del mes pasado, que fue el encuentro de la Organización de Cooperación de Shanghái, ¿no? Correcto. Donde se encontraron fundamentalmente India, China y Rusia con Putin, ¿no? Fue un encuentro donde empezó a perfilarse una alianza entre grandes protagonistas que tienen grandes recursos energéticos. También participó Arabia Saudita, Kuwait, ¿no? Entonces, para no aburrir con los países que fueron, pero que generalmente no son los países occidentales, ¿no? Claro. Es decir, fue como una gran reunión de países fuera de Occidente, pero que tienen el 60% de las reservas de gas y el 35% de las reservas de petróleo del mundo, ¿no? Con lo cual tienen una capacidad de manejo de los recursos energéticos, ¿no? Y ahí se puso en evidencia toda la cuestión geopolítica que hace a la cuestión energética, ¿no? Que es la que un poco define mucho de los movimientos geopolíticos, ¿no? Y entonces ahí me acuerdo ahora más o menos que la nota terminaba planteando un poco una interrogante. Digo, ¿debe preocuparse Occidente por estos acuerdos, esta reunión? Y terminaba afirmando, sí, es un tema de preocupación, digamos, ¿no? Occidente tiene que preocuparse porque hay un polo, por primera vez en siglos, hay un polo que puede oponerse a la hegemonía occidental, ¿no? Sí. No, y uno esto, que vos muy bien lo desarrollás allí, que lo recomendamos, con el último reporte energético global que haces desde el Centro de Estudios de Energía, Política y Sociedad, el CEPIS, que yo hacía referencia recién, donde te pones a analizar cómo puede ser la evolución por un lado, de la producción de crudo para el 2026 y cómo esto en los marcos de la continuidad hasta ahora o no de la guerra, ¿no es cierto?, aparece también uniendo lo geopolítico, la situación del reseteo global que se está dando y algo que a partir de ayer
también nos vuelve a involucrar, o sea, no solo aparecemos involucrados ahora en el tema tierras raras, en la pelea y los nuevos aranceles puestos por Trump a los chinos del 100%, que ha alterado todas las bolsas en el día de ayer. Acá no lo notamos tanto porque teníamos feriado, pero Estados Unidos y el resto de las bolsas del mundo fue un shock. Pero ahora, ayer se anuncia un acuerdo entre YPF y Eni para el tema de exportación de gas natural licuado, ¿no? Bueno, y esto es competencia también con Estados Unidos. Explica un poco. Bueno, yo leí la noticia, creo que tiene mucho de marketing, ¿no? Más de decir, todavía no hay nada firmado. Aparte, yo qué sé, cuando una de las características, por ejemplo, de la industria petrolera, que si bien es una industria capital intensiva, ¿no? Requiere grandes inversiones de capital. Pero como contrapartida, no es mano de obra intensiva, genera pocos puestos de trabajo para la facturación que tiene, ¿no? Entonces, cuando leía que iban entre el presidente de YPF dijo, entre empleos directos e indirectos se crearán 50.000 puestos de trabajo, que es una enormidad. Yo digo, acá está poniendo como puesto indirecto al tipo que planta la lechuga, que come que come el empleado de donde pone los pollos, que pone el huevo y el huevo va al que, y entonces claro, te da 50.000 porque pones toda la cadena, no sé, involucrada, toda la involucrada, si no, entonces ahí, mire, es una, que digamos, ojo, sería buenísimo, pero nosotros todavía el GNL lo tenemos, que es el gas natural licuado, ¿no? Que es un poco el acuerdo que se está hablando. Todavía no hemos, recién todavía nosotros en el 28, entre el 27 y 28 vamos a tener el barco operativo acá. Si todavía no hemos exportado no hemos exportado nada de GNL, ¿no? Todavía no se ha exportado GNL, ni una molécula. Entonces, está bien, son términos a largo plazo. Incluso cuando habla de inversiones de $25.000 millones de dólares, que puede ser, pero que es lo que no dice, en cuántos años, porque yo creo que es esa inversión para llegar a esos volúmenes de exportación y de producción, por lo tanto, Argentina requiere 10 años por lo menos. Claro. Entonces, por ahí son 2.500 millones bienvenidos, digamos, pero hoy en Vaca Muerta se están poniendo alrededor de 8.000 millones por año, ¿no? De 8.000 millones de dólares. Es decir, forma parte de la cuestión, pero acá estamos porque acá nosotros que tenemos un ministro de Economía, que no es de Economía, vos lo explicás muy bien, que si algo que no es de Economía, es un jugador de la bolsa. Mesadinerista, un mesadinerista, digamos, en el petróleo, como cualquier industria, existen las leyes de la física. Entonces vos tenés tiempo que vos no podés decir, bueno, ahora voy a perforar 100 pozos, porque aunque tengas la plata, te pongan 20.000 millones de dólares, físicamente, digamos, no podés perforar 100 pozos simultáneamente, al menos en Argentina en este momento. Entonces para mí fue un anuncio que tiene que ver con las elecciones. Totalmente de acuerdo. Ahora, Víctor, una pregunta, pues en este juego geopolítico que estamos viendo y nuestra inédita dependencia e intervención de los Estados Unidos en la política económica, en la política cambiaria nuestra, etcétera, Estados Unidos también produce GNL, ¿no? Y es exportador. El mayor productor y exportador de GNL. Le estaríamos compitiendo, este acuerdo le compite a Estados Unidos. O sea, se van a enojar los muchachos ojeros que ya están enojados en el norte, los farmers, y también se van a enojar los productores de GNL. Con lo cual, el argumento que están usando los demócratas de decir
que con el dinero de los contribuyentes norteamericanos estamos alentando y salvando a nuestros competidores, cierra totalmente. También. Claro, el problema es justamente que tiene Argentina con Estados Unidos, que no es complementaria a las economías, claro. Somos competitivos, bueno, eso vos lo sabes muy bien. Lo dije recién en el editorial, claro, la diferencia que hay con China es esa. Claro, en cambio con China somos complementarios, con Estados Unidos somos competitivos. Entonces, sin duda. Y entonces eso hace que, ahora me recuerdo un poco, volviendo un poco a lo de la nota con lo de la política nacional, con lo cual comenzamos nuestra charla. Es decir, una de las resoluciones fundamentales o muy importantes que se dieron en el encuentro de la Organización de Cooperación de Shanghái fue que empezó a darse, digamos, los primeros pasos para la construcción de un gasoducto, que se llama Power of Siberia 2, que va a enviar gas de Rusia a China, ¿no? Le genera un mercado nuevo a Rusia para el gas. Con lo cual eso va a impactar sobre los mercados de GNL, porque China va a dejar de comprar GNL, digamos, que es uno de los grandes compradores de GNL. Podemos además agregar algo que yo comentaba recién en el editorial. China posiblemente es uno de los países que menos ha avanzado en la transición energética, ¿no es cierto? Sigue muy aferrado a los fósiles. Sí, sí, sigue muy aferrado a los fósiles, más que al carbón fundamentalmente. Es el país que más, el 50% del carbón que se consume en el mundo lo consume China. Eso es muy importante que lo subrayemos. Yo lo comentaba con la anécdota cuando me tocó estar presente ahí en Beijing, Gelar era el embajador, y se lanzaba la ruta de la seda. Claro, todo el mundo cuando va a Beijing tiene fotografías, ¿no es cierto?, testimoniales de haber estado con cielos grises. Habitualmente hay un nivel de polución interesante, digamos, nada que se controla, por supuesto, los máximos, bueno, pero nunca ves sol en Beijing. Sí, hay mucho smog. Sí. Llegamos nosotros y era un cielo celeste terrible, las fotos que tenemos en la gran muralla, todas con sol y todo. Y le dijimos a Aguilar, hemos tenido suerte. No, qué suerte. El gobierno ordenó hace 48 horas parar la producción industrial, todas las chimeneas apagadas, precisamente para que toda la gente que venía al lanzamiento tuviera viera el cielo. un poder tremendo. Sí, no, bueno, si a ese nivel tienen un poder de definir, es decir, acá cuando nosotros queremos hacer, por ejemplo, un gasoducto o alguna obra con cierto impacto ambiental, acá y en Estados Unidos, en Europa, es todo un trámite porque uno tiene que consultar a las comunidades, a los impactos. Hubo un oleoducto entre Estados Unidos y Canadá que estuvo parado como 10 años y tuvieron que cambiar la traza porque pasaba por una comunidad originaria, ¿no? Sí. Y le costó $3.000 millones de dólares más. En China hacen así, la barren, avante por el camino más corto, ¿viste? Claro. Pero volvamos a esto, porque estamos acercándonos, diríamos, a algo que permanentemente vos monitoreás en estos reportes energéticos. La tendencia, y Argentina ahora siendo un actor, la tendencia hacia nuevas fuentes energéticas, tener que estar pensando en modificar ciertas ecuaciones, ¿no es cierto?, como que se vieron muy debilitadas en sus argumentaciones cuando se produce el corte energético en España, el gran apagón, ¿no es cierto? Sí, el gran apagón. Bueno, ¿vos cómo estás viendo que evoluciona ese tema? ¿Está de lado como la famosa Agenda 2030? ¿Se va a recrear? ¿Cómo estás mirando que va a evolucionar esto? No, va a seguir, yo creo que se va a ir sumando, digamos, la incorporación de energías renovables va a seguir, digamos, ¿no? Porque es inevitable, porque acá hay dos cuestiones o parámetros que hay que tener en cuenta. Por un lado, hoy, digamos, si
por varias décadas todavía, el petróleo y el gas, en todo caso también lo podemos sumar, son imprescindibles, irreemplazables. El petróleo no cabe ninguna duda, no tiene reemplazo. Pero por otro lado, en algún momento se va a agotar, porque tampoco es un recurso no renovable. O va a quedar algo en tierra porque va a ser como quedan las últimas gotas, va a ser muy caro para extraerlo. Entonces, inevitablemente el mundo tiene que ir hacia más allá de la cuestión ambiental, climática, tiene que ir buscando reemplazos al petróleo. Y bueno, entonces las energías llamadas renovables, porque renovable es el sol, pero uno para construir un panel solar se hace a base de plásticos derivados del petróleo, digamos. Por ahí no lo vamos a quemar, vamos a necesitar guardar petróleo para poder usarlo el sol. Para usarlo, porque nuestro mundo está lleno de plástico, y los plásticos son derivados de la petroquímica, ¿no? Entonces, todavía no es un uso energético del petróleo, no es que lo quemamos, pero sí lo transformamos. Entonces, y la energía eólica tiene mucho acero, mucho cemento, tiene un montón de componentes que no son renovables. Renovable es el viento, renovable es el sol, pero llamémosla renovable, sí, que porque no generan gases de efecto invernadero en cuando producen energía, cuando generan energía, pero lo produjeron cuando lo construiste, digamos. No, ni hablemos de lo cómico que resulta escucharlo a Trump hablando de esos feos molinos de viento que nos alteran nuestros paisajes tan bellos, o tener que dedicar kilómetros y kilómetros cuadrados a pantallas solares cuando podrían estar... Bueno, pero vos fíjate que Trump dice eso, porque en Estados Unidos, y está pasando en Europa también, hay muchas comunidades que se están oponiendo a la instalación de energía eólica o energía solar, porque realmente producen una contaminación visual. De todo. Y si está cerca de la energía eólica, los aerogeneradores, hay un zumbido permanente que es molesto, digamos, ¿no? Es decir, entonces, todo no hay una solución perfecta, digamos, un óptimo, no existe un óptimo. Entonces uno tiene que ir viendo ver cómo va incorporando nuevas energías a la matriz energética justamente de los distintos países. Pero hay una cosa que es por ahí más sociológica desde el punto de vista que es el funcionamiento de nuestra civilización, que una de las características que da el uso de los combustibles fósiles es que te hace una sociedad previsible. Digamos, claro. Vos antes, cuando Colón llegó acá a nuestras tierras, que después se llamaban América, pues no voy a hablar del descubrimiento por parte de Europa de las habitantes de la tierra y los habitantes que vivían acá. En un momento tuvo problemas porque no había viento, no sabía si llegaba o no llegaba. Eso nos contaban en la escuela, la rebelión de los marineros. Es decir, lo que hace el combustible fósil es que vos tenés la energía a la mano para cuando la necesites. Entonces te hace un sistema previsible. Vos estás seguro si vos te haces una cita con alguien que vas a poder llegar, que el trabajador va a llegar a la fábrica. Entonces vos podés... eso es una cosa única. Nos independizó de la aleatoriedad del entorno climático, de llueve, no llueve, digamos. Eso lo ha logrado nuestra civilización a partir de los combustibles fósiles. Claro. Pero eso es difícil reemplazar con las nuevas energías todavía, porque son intermitentes, porque vos pones energía eólica, y si no hay viento, generalmente hay viento, pero puedes tener una semana sin viento, y esa semana, ¿qué hacen? No se trabaja esa semana, la gente no va a la escuela, se queda en la casa. Por eso es que muchas veces, particularmente en Europa, se plantea como que esas sean
en generaciones de energía complementarias de las redes principales. Y de hecho hay toda una ecuación por la cual, ¿no es cierto?, vos entregás a la red cuando producís y hasta te sale gratis tu propia energía. A veces sale negativo, claro. Por eso, y entonces por eso es cara, porque vos necesitas el backup de la energía térmica. Entonces vos tenés que tener una central que funcione a gas o nuclear, que esté como respaldo ahí, aunque no la uses porque estás usando. Entonces eso te encarece el costo de la energía. Y la base justamente del gran crecimiento civilizatorio que hubo en el siglo XX se sustentó en la energía barata. Sin duda, sin discusión. Ahora, ya que entramos en estos que son temas más estratégicos, yo diría, más profundos, menos coyunturales. Sin embargo, estamos en tiempos electorales. El anuncio de ayer, ya lo decíamos, tiene mucho que ver con esto. Pero está claro que en esta campaña no se están discutiendo proyectos, ni modelos de país, ni modelos energéticos, ni miradas estratégicas a largo plazo, ni políticas de Estado vinculadas a eso. Si estuviera en manos nuestras poder colocar sobre la mesa un proyecto de prioridades o un punteo de prioridades de dónde tendríamos que poner nuestra mirada y los presupuestos destinados a hacer posible que esto que colocamos en la mirada pueda ser en algún momento realidad. ¿Qué pondrías vos para nuestro país en la actual inserción en la que estamos? Bueno, voy a hablar de energía. Claro, sí, no, me refiero a energía. Digamos, hay cosas, es una pregunta muy interesante, pero difícil de responder, no tiene una respuesta. Lo tengo claro. Única. Por un lado, seguiría promocionando el desarrollo de Vaca Muerta, no cabe ninguna duda, porque eso nos va a dar, digamos, justamente no va a generar tantos empleos, porque no es así. Pero lo que nos va a generar son dólares, que es una problemática eterna de nuestro país, al menos de los últimos 70 años, 50 años, ¿no? Es decir, la falta de dólares. Entonces uno, desarrollando todo el potencial que hay de petróleo y gas en Vaca Muerta, y más de petróleo, ojo, porque acá se habla mucho del gas, porque el gas requiere más negociaciones. En cambio, el petróleo, que es un commodity, digamos, es más sencillo, porque vos producís petróleo, vas a los mercados spot y siempre vas a poder vender. Entonces, con eso uno puede, en un horizonte de 5 a 10 años, poder llegar a tener una capacidad exportadora de 20.000 a 30.000 millones de dólares, ¿no? Uh-huh. Y bueno, que es lo que muchas veces se dice es la otra turbina una es el agro y la otra sería esto. Sí, claro. Ahora, justamente, eso no te genera un desarrollo, te genera dólares. Porque, digamos, uno lo que tiene que decir, bueno, tiene que, a partir de ahí está muy bien la pregunta que haces, porque, bueno, ahora parece que la única preocupación es cuánto está el dólar, cuánto son las reservas, se discute de eso, es una cosa increíble. No creo que haya país en el mundo donde la gente esté al tanto no solo de cuánto vale el dólar, sino de la reserva, lo que es un swap. Antes todos éramos directores técnicos, todos entendíamos y opinábamos de fútbol. Ahora, además de esto, somos expertos cambistas. Esta finanza es una cosa increíble, ¿no? Como el concepto, la pregunta que apuntás vos es decir, bueno, en la producción, sacando petróleo y gas, vamos a tener dólares. ¿Qué hacemos con esos dólares? ¿Cómo logramos que la población, las mayorías puedan disfrutar de eso, ¿no? Entonces, eso obliga a generar, ubicar nichos de desarrollo industriales. Uno lo que tiene que salir, y eso yo advierto, de ciertas tendencias nacionalistas, entre comillas, que apunta y dice, bueno, con eso el litio no hay que venderlo, vamos a hacer batería. Es imposible, no podés competir con los chinos. Llegaste tarde, es decir, casi nadie. ¿Por qué Trump está tan loco? Porque no pueden competir con los chinos. Las industrias automotrices en Europa y en Estados Unidos también
van a empezar están preocupadísimas porque abrieron todo un mercado nuevo, porque los chinos, para los motores de combustión interna, los motores tradicionales, llamémoslo, no tenían mucha tecnología, expertise, pero en el motor eléctrico, que es más sencillo, tiene las complejidades están en otros lados, sí, y no tiene manera de competir con el precio de los chinos. Es decir, Tesla tuvo que empezar a bajar los precios, bajar la calidad de sus autos, porque el BID se está llenando, por eso le mete aranceles Trump, fíjate que está haciendo una política arancelaria a los chinos porque no sabe cómo pararlo. Entonces uno eso tiene que saberlo. Entonces, como no somos Estados Unidos que podemos poner arancel, decir, bueno, yo la batería no la puedo construir. No, porque hay muchos proyectos, no, viene una universidad, vamos a construir. Va a quedar en el laboratorio eso, nunca vas a tener la escala. Sí, entonces vos tenés que buscar nichos dentro de la batería. ¿Qué puedo hacer yo, digamos? Hago un electrodo, hago una capa. Tenés que ir buscando espacio. Se necesitaría algo que es difícil, en general en todos los países, pero acá más, lo que podemos llamar una alta política, digamos, de reunir y pensar lo que estás planteando, un modelo de país, ¿no? Es decir, porque evidentemente eso no lo resuelve el mercado, porque incluso el tema de las energías renovables, hoy porque hay subsidios a todo eso, en todo el mundo, ¿sí? Es decir, la implantación de desarrollo de las energías renovables fue a partir de que hubo un proyecto de Europa fundamentalmente, y después en Estados Unidos los demócratas lo tomaron, de ir apuntando al desarrollo de las energías renovables. Pero que no lo hicieron por una preocupación ambiental, lo hicieron porque Europa no tiene recursos por supuesto petroleros, ni gasíferos, bueno, salvo Noruega, pero digo, la Unión Europea no lo tiene, entonces buscaron alternativas para eso, y fomentaron esa alternativa, y permitió desarrollo tecnológico. En este sentido de las inversiones y de discutir este acuerdo con los italianos, el anunciado ayer, ¿vos ves que puede ser una primera punta de convergencia entre los capitales que están destinados a los temas de esta temática en Europa y los del Mercosur, o lo ves como un hecho aislado entre YPF y Eni? Punto. No, yo, por ahora es un hecho aislado. YPF, como va a ser socio de la primera exportación de los primeros barcos de GNL, está buscando mercados, ¿no? Argentina tiene dos mercados para el gas, estamos hablando. Uno es el mercado regional, el mayor, que es Brasil fundamentalmente, sí, claro, a la cual podés llegar por barco con GNL, pero también podés, justamente como está eso, tenemos frontera con Brasil, podemos llegar por gas, que puede ser, eso también depende de algunas cuestiones políticas, por Bolivia, digamos, un gasoducto, por eso se está haciendo la reversión del gasoducto norte, y después Bolivia hay construido ya un gasoducto entre Santa Cruz de la Sierra, que es la zona productiva de hidrocarburos, y San Pablo en Brasil. Entonces, claro, eso es lo que hay que aprovechar, me parece. Ahí se puede aprovechar, hay otras rutas que se pueden ir pensando, pero entonces ese es uno de los desarrollos, digamos, de venta del gas. Y lo otro, entrar dentro del mercado del GNL, que va a seguir creciendo, porque esto que te digo de China, por ejemplo, China, el 50% de la generación la hace con carbón. No, el 60%, el 63% de la generación. Pero hace 10 años era el 80%. Bajó bastante. Que esto también, al margen, es importante porque cuando uno habla del auto eléctrico, dice no emite gases, no emite CO2. Bueno, depende con qué generes la electricidad. Claro. Si en China, vos sos un auto eléctrico en China, que el 70% casi se genera con carbón, es decir, estás usando un auto a carbón, es menos contaminante que un auto con nafta súper. Totalmente. Entonces, esas son tenés un montón de variables que se van jugando, ¿no? Pero ahí entonces China tiene mucho desarrollo, digamos, va a necesitar gas, porque va a ir tratando de reemplazar el carbón por el gas. Cerrando. Víctor, un último minuto.
si tuvieras que dar un mensaje hoy a la comunidad, diríamos, interesada en esta temática, ¿qué se te ocurriría? Así tipo cierre. No, lo que se me ocurría es que nosotros tenemos que armar nuestra propia agenda energética, no copiar la agenda europea, que es lo que hicieron muchos, es decir, no, digamos, yo no digo de salir del Acuerdo de París, como hizo Trump, pero mira, no comprar el paquete del Acuerdo de París. Perfecto. Nosotros tenemos que hacer lo que nos convenga. Nosotros, las emisiones de Argentina es el 0,5% del mundo, entonces no movemos el amperímetro y necesitamos desarrollarlo. Y todos los países que se desarrollaron con energía barata, sí. Que nos dio el petróleo y los hidrocarburos. Excelente. Víctor, bárbaro. Infinito. Un gusto, Miguel, como siempre. Muchas gracias. Nos vemos. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Amigos, damos así con este cierre de lujo, me parece, un episodio más, ¿no es cierto?, de Comercio Exterior Siglo XXI. Nos estamos volviendo a encontrar el próximo sábado, como siempre, a las 9 de la mañana, aquí en la radio de la Universidad Nacional de Jujuy. Hasta entonces. Chao.